Saludos cordiales. Desde Venezuela les habla Crisálida Villegas, al presidente adjunto de CEPE Venezuela. Y nos hemos reunido, la doctora Miriam Mendoza y el doctor Jordi Sacedo, para este cuarto foro chat caso práctico que hemos titulado El libro como estrategia formativa en los estudios de posgrado. Decía que nos habíamos reunido como equipo porque cada uno de nosotros en diferentes momentos y en diferentes roles pertenecemos o participamos en esta actividad. Bueno, doctora Miriam, por favor, un saludo para nuestro público que nos acompaña. Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes a los que estén desde donde estén conectados. Gracias, doctora Crisálida. Gracias, doctor Jordi. Un gran saludo desde acá, desde Venezuela, y por invitarme a participar en compartir esta experiencia que fue tan significativa en los estudios doctorales en las ciencias de la educación. Doctor Jordi, su saludo. Bueno, saludos a todos los presentes. Como siempre yo digo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos los pares académicos acá, esta gran experiencia de este foro chat caso práctico, donde, bueno, muchas anécdotas que contar cada uno. Para mí siempre es un honor poderme reunir con todas estas eminencias, la doctora Crisálida Villegas, mi mentora, que siempre la tengo presente y me convoca saco tiempo para estar cada vez que ella me convoca. Bueno, estamos prestos, doctora. Muy bien. Entonces, como dijo Jordi, dando gracias a Dios y a Miriam y a Jordi, empecemos. Decía que hemos titulado esta experiencia El libro como estrategia formativa en los estudios de posgrado, pero que casualmente la experiencia empezó en los estudios postdoctorales en investigación en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2014, y señalaba que antes de eso se habían hecho otros estudios postdoctorales en la universidad, pero que en este momento, en este año, comienzan en el ámbito de la investigación. Paralelamente, llegó a la universidad un material que tienen en la lámina que se llama ensayo reflexivo, llegó desde el Ministerio de Educación Superior. La idea es que ellos estaban promoviendo que los participantes de cualquier nivel universitario escribieran ensayos con una característica muy interesante, que eran ensayos reflexivos, argumentativos, pero cortos, de 3 cuartillas. Entonces, para esa época, yo actuaba en este postdoctorado como coordinadora, pero también como participante. Y a pesar de que tenía una experiencia previa, realmente esta experiencia fue innovadora, motivadora, porque uno dice un ensayo de 3 páginas, parecía que fuera fácil. No obstante, quizás para algunos, los primeros que escribían, resultó motivador que no fuese tan largo, pero para otros decían, pero ¿cómo voy a resumir en 3 páginas todo lo que quiero decir? Entonces realmente fue bien interesante y tal vez con dudas iniciamos el proceso. Y les cuento que en este postdoctorado hicimos un libro colectivo por cada seminario. Es decir, que en cada seminario nos planteamos escribir el ensayo de acuerdo a la temática, y cuando vimos el primer libro, realmente no lo creíamos, porque eso fue prácticamente en cuestiones de un mes y medio, por supuesto. Mientras lo finalizábamos, ya estábamos entonces en el segundo seminario. Entonces, doctor Jordi, ¿qué nos cuenta? ¿Usted se acuerda de eso? Usted formó parte de ese postdoctorado. Sí. Vienen a mis recuerdos en momentos muy gratos, y recuerdo que todo esto comenzó realmente a finales
del año 2013 y logramos concretarlo, como usted dijo, en el 2014, donde usted nos había puesto como reto exactamente el escribir 3 cuartillas, cada uno con unas características allí de tipo ensayo, y comenzamos a hacer esa producción. Recuerdo clarito como que si fuese momento que usted una noche, como a las 11 y pico de la noche, me dijo, Jordi, ¿dónde está tu producto? Me recuerdo yo, y yo, cónchale, y me coloqué y pasé toda la noche, y esa misma madrugada, me recuerdo, compartí con usted mi primer ensayo del postdoctorado específicamente en el libro de filosofía e investigación. Entonces, allí comenzó realmente mi participación como estudiante del postdoctorado de esa corte, que fue maravillosa, y yo colaboré con un hermano mío que tenía un lugar donde sacaban copias y grababan CD, para que él nos grabara los CD y nosotros poder ofrecerlos, y los ofrecimos en una actividad, en un primer congreso, lo colocamos allí, esos libros, y yo comencé a diseñar las portadas de los libros para tratar de mejorar lo que en la primera idea inicial, que era una portada, me acuerdo yo, toda blanquita y insípida, y yo esa noche entonces me puse a elaborar algunas portadas y se las presenté a usted, y así fue como comenzó todo esto. Dentro de los libros que logramos hacer en esos CD, en ese tiempo récord, se publicó Filosofía de la Investigación, Historia de la Investigación y una visión desde las disciplinas y epistemología e investigación. También logramos presentar el libro de la compilación del evento donde se vendieron los primeros CD, que recuerdo que usted me dio esa responsabilidad en una mesita de exhibir los CD, y nos fue bastante bien allí, vendimos, se agotó esa producción allí, que llevamos los CD, no recuerdo cuántos eran, para recoger fondos allí mismo para el evento. Y el evento era de pluralidad de saberes en tiempo de posmodernidad, que era el evento que nos exigía donde debíamos participar como ponentes. De tal manera que esta experiencia fue muy fructífera, se lograron muchos libros. Ya en el 2015, entonces continúa este impulso que usted nos dio a través de esas tareas de hacer esos ensayos de 3 cuartillas, y entonces en el postdoctorado de la transcomplejidad hicimos el primer libro, que se llamó Una visión transcompleja, que se grabó en CD. Y esto nos generó una motivación a todos, doctora, una experiencia muy, muy bonita, muy bella. Recuerdo que nos repartíamos las responsabilidades entre todos. Uno compilaba los ensayos, otro revisaba. No recuerdo el nombre de una autora blanquita que no era, que era de Caracas, que nos ayudó muchísimo con la revisión y la lectura. No logro recordar el nombre de ella, pero la experiencia fue un bello trabajo en equipo muy motivador. Entonces, bueno, esa es mi primera recuerdos, anécdotas que tuve de esta actividad, doctora. Gracias, Jordi. Fíjense que empezamos en el 2014 con el postdoctorado de investigación. Dice Jordi, en el 2015 seguimos con el postdoctorado de investigación compleja. Y en el 2016 con el doctorado. La doctora que nos ayudó es la doctora Audi Castañeda. Ahora veamos la experiencia que tuvo Miriam, porque la doctora Miriam participó desde el doctorado en Ciencia de la Educación. Sí, de verdad que es un recuerdo bien significativo, ¿no? Ahí inició mi inquietud y mi motivación a escribir. Fíjense que fue en mis estudios de doctorado en el 2016 exactamente. Por supuesto, la naturaleza de los estudios doctorado
es la investigación y por supuesto la publicación, la escritura, bien sea de ensayo, bien sea de artículos, pues uno tenía que escribir. Y por supuesto, eso genera a veces en el estudiante doctorado, cuando no se tiene una cultura, una formación basada en la cultura de la escritura, se genera a veces un poquito de incertidumbre, ¿no? Entonces, inquietud. Y en ese momento, bueno, nuestra mentor, tutora era la doctora Crisálida de los seminarios y por supuesto ella nos presentó entonces un proyecto, nos propuso un proyecto de manera que era escribir 3 páginas, ¿verdad? Bien sea de un tema de interés o bien sea sobre nuestro propio tema de investigación que luego ella iba a integrar y de esta manera entonces se configuraba lo que era un libro. Y por supuesto, este proyecto fue con el propósito de la doctora Villegas de motivarnos, ¿verdad? De hacer la escritura como más agradable, más significativa y más motivadora. Y entonces es de allí entonces que el propósito de este proyecto era motivar la aplicación, ¿verdad? De esta estrategia de escribir, motivando al doctorante a que realmente se arriesgue pues a la escritura y por supuesto, facilitar lo que es el aprendizaje de la escritura académica como una herramienta formativa clave en los estudios de doctorados y por supuesto promover lo que es la publicación del libro. Bueno, y ahí se inicia mi experiencia y mi aprendizaje en lo que es la escritura en los libros. De allí que entonces una de las estrategias en las que se basó este proyecto de la escritura de libros en los estudios doctorados, se basó en lo que es una estrategia basada en lo que es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo, pues esta elección respondía directamente a lo que es la naturaleza de la colaboración, la motivación de los proyectos que tenían los estudiantes, porque nos colaborábamos conjuntamente, entre todos compartíamos experiencias, disertábamos sobre las estructuras, la forma de escribir, y eso pues nos llevó a nosotros a formar una comunidad colaborativa, a crear una sinergia positiva entre los 15 estudiantes doctorantes que éramos en ese momento en la sección que estábamos cursando. Esto, por supuesto, transformó la escritura tradicionalmente que uno la percibía como una tarea en solitario, ¿verdad? Aislado, individual, y se convirtiera, por supuesto, en un intercambio activo entre los diferentes doctorados. Entonces, así que los seminarios se fueron configurando en actividades bien participativas de compartir avances, experiencias, discusiones y por supuesto esta interacción continua de cara a cara le dio un sentido más significativo a lo que era la escritura. Igualmente en cuanto al aprendizaje significativo, como base de este proyecto, ya que los participantes no escribían sobre temas totalmente abstractos, desconocidos o impuestos, sino hacían escritura, escribíamos sobre nuestras propias investigaciones doctorales en desarrollo. Y por supuesto, esto garantizó que la tarea de la escritura estuviese intrínsecamente más ligada a los intereses del propio doctorante. Y por supuesto se hizo una sistematización de todas estas experiencias, ¿verdad? Y con esta sistematización de todas las experiencias de las escrituras fue cuando se empezaron a configurar entonces todos estos, los libros, y para nosotros, pues esto fue muy significativo y profundo porque ya no actuábamos ya era como una herramienta o era una estrategia muy motivadora
y que nos motivaba pues a cada vez hacerlo mejor, configurar mejor nuestros escritos, ¿sí? Y esto, por supuesto, nos llevó a hacer escritura de nuestros libros de una manera de mayor calidad, de mayor eficiencia y credibilidad. Entonces, es decir, que con el aprendizaje colaborativo y por supuesto con este aprendizaje significativo, esto nos proporcionó un andamiaje social en cuanto al apoyo y la estructura necesaria para nosotros poder emprender nuestra tarea tan compleja como era la de escribir. Y por supuesto, esto nos llevó a sí mismo a superar esas barreras psicológicas, cognitivas, en lo que era la escritura, que a veces siente uno como temor, siente miedo, y a su vez, pues fue una experiencia bastante relevante y nos empoderó de una u otra manera como escritores e investigadores. Gracias, doctora Miriam. Bueno, fíjense entonces en la idea de que estamos presentando un caso práctico. Ya la doctora Miriam dijo cuál fue el propósito, cuáles fueron los objetivos, cuál fue el enfoque que utilizamos como metodología. Digamos que utilizamos dos enfoques, uno como metodología para poner en práctica esta estrategia en un salón de clase, y la metodología que usamos nosotros para recoger toda la información. Y aquí viene una primera recomendación, y es que uno como docente hace tantas actividades y no hace registro de eso. Entonces le toca como a nosotros, que tenemos ya varios, yo diría que varios meses, llamándonos por teléfono: ¿te recuerdas tal cosa? ¿Te recuerdas cuál fue el libro este? ¿Verdad? Entonces es importante la recomendación de sistematizar toda esa experiencia que hacemos como docentes, que a lo mejor momentáneamente no le vemos, sino que es parte de nuestra actividad diaria, pero que cuando pasa el tiempo, como en este caso, vamos a ver que esta estrategia tal vez no suficientemente planeada, empezando en el 2014, y estamos en el 2025, 11 años después, la seguimos utilizando. Entonces, las actividades que se realizaron fue, en primer lugar, la explicación de material de apoyo acerca de lo que es el ensayo reflexivo. Y aquí vale la pena, yo decía cuando oía a la doctora Miriam y al doctor Jordi, oye, pero nuestros oyentes querrán saber qué decía el material. Entonces, lo que decía el material es que en la primera media página se escribe lo que es el propósito y la estructura del ensayo. Entonces, de alguna manera, es lo que normalmente nosotros llamamos el planteamiento del tema que vamos a realizar, por qué surge la necesidad de ese tema y cuál es el propósito, y de alguna manera cómo lo cómo lo llevamos a cabo. Estamos hablando de que si es un ensayo reflexivo, es producto de una experiencia previa o es producto de una revisión documental sobre una temática en particular. Entonces, fíjense que esa es la primera media página. Entonces nos quedan 2 páginas y media. Y si nos vamos a la última media página, que es para la referencia, la última media página, o por lo menos el último párrafo, es la referencia. Entonces, en realidad nos están quedando 2 páginas, ¿verdad? Porque entonces usamos media página en la introducción y objetivo del ensayo con la metodología, y la página final, que pudiera ser un párrafo de conclusión y un párrafo de referencia. Tenemos entonces una página, nos están quedando 2 páginas. En esas 2 páginas debíamos plantear en sí el tema en cuestión. Entonces, si estamos hablando, vamos a hablar de lo que toca en el día de hoy, de la escritura académica, y la dificultad que plantea la doctora Miriam, que eso podría ir en la media página de la introducción, ¿verdad? La dificultad que cuesta, a pesar de tener alguna experiencia, a pesar de tener alguna formación de alto nivel, como puede ser el doctorado, la dificultad que cuesta empezar a escribir. Entonces, ahí pudiéramos dividir
este tema en dos temas, ¿verdad? O sea, el por qué esa dificultad. Y luego un segundo tema de que sería la estrategia para vencer esa dificultad. Entonces, si es así, tenemos dos páginas. Una página donde tocaríamos el primer tema, ¿verdad? Planteando pues que las dificultades tienen mucho que ver con ese que decía la doctora Miriam, con ese temor de uno escribir, porque uno cuando habla sabe que se equivoca, pero puede cambiar, se devuelve, vuelve a empezar, pero cuando está escribiendo pues le da temor de que no lo sabe hacer. A pesar de, como les decía, de tener alguna formación, otro, quizás la dificultad de plantear con nuestras propias palabras los temas que queremos abordar, por no alargar mucho esto. Y luego entonces, entre las estrategias, quizás, y eso lo pensó a lo mejor el Ministerio de Educación, yo nunca investigué de dónde salió, digamos, esta idea, ¿verdad? Que como les digo, fue una idea nacional, no particular de la universidad, porque eso llegó, como les decía, el material llegó del Ministerio de Educación Superior. Entre las estrategias quizás que no plantearnos un tema tan largo, ¿verdad? No plantearnos una meta difícil de construir, no plantearnos un tema que amerite mucha búsqueda, sino planteando un tema de nuestra vida cotidiana. De alguna manera sabemos, tenemos experiencia y podemos escribir, que era un poco lo que plantea la doctora Miriam, que cada quien estaba escribiendo sobre el tema de su interés en su temática investigativa de doctorado. Entonces, la propuesta del ministerio era eso, ¿verdad? Entonces, media página de introducción, que incluye el propósito del ensayo y la metodología, 2 páginas y media de desarrollo del tema, que podría estar dividido en 2 subtemas, y media página para conclusiones y la referencia. Porque estamos hablando entonces que no vamos a hacer un ensayo de 3 páginas con 2 páginas de referencia, sino las referencias puntuales. Entonces, lo primero de las actividades que realizamos era eso, explicar, ¿verdad? Seleccionar el tema, porque no es lo mismo que a uno le diga, vamos a hacer un ensayo de escritura académica, de las dificultades de la escritura académica, de las posibles propuestas de solución, a que digamos, vamos a escribir, ajá, pero ¿de qué vamos a escribir? Y relacionado con el seminario, ajá, pero ¿qué? ¿Verdad? Entonces, seleccionar el tema y luego demostrar con base a libros previos lo que de verdad lo habíamos logrado. De hecho, no sé si se han dado cuenta, no hemos hecho esa presentación, pero en cada lámina hay un libro que existe realmente. Casualmente en este que tengo yo aquí en la lámina, la doctora Miriam es autora, es un libro colectivo, pero ella forma parte de los autores de este libro colectivo. Otro punto importante en estas actividades es que hagamos asesorías continuas, sean asesorías grupales, depende para el grupo completo, o asesorías individuales, depende de las dificultades que uno ve, porque siempre hay personas que tienen mayor dificultad, o por lo que tienen menos dificultad lo dejan para última hora, o porque en algún momento se quedaron en un espacio que momentáneamente perdieron la motivación o el rumbo y hay que hacer la asesoría, ¿verdad? Entonces, como recurso, por supuesto, utilizamos el PowerPoint, los libros que ya teníamos previos, las guías, las tutorías que podían ser, como les decía, colectivas o individuales. Y en la duración de los proyectos, si ustedes se han dado cuenta, de alguna manera hemos presentado en una compilación varias experiencias, porque una fue la del postdoctorado en investigación, otra fue la del postdoctorado en investigación 3 compleja, y otra es la del doctorado, de la cual formaba parte la doctora Miriam Mendoza, que era una corte pues, de doctorado. Entonces, por eso colocamos acá que la duración de este proyecto es variable, pero que puede estar entre 1 año y 18 meses, ¿verdad? Por lo menos el primero duramos 1 año, tal vez tanto el doctor Jordi, que nos ayudaba con las portadas, con su hermano, y nosotros mismos teníamos poca experiencia en la compilación, y eso que, como dice él, buscamos ayuda de la gente que tenía más experiencia y nos podía ayudar a leer.
Tal vez en otro proyecto ya teníamos un poco más de experiencia y pudiera durar menos, hasta 18 meses. No obstante, al final vamos a hablar cómo está la situación en el 2025, porque todavía estamos entre el 2014 y 2016. Entonces empezamos con los resultados de este proyecto y le corresponde al doctor Jordis la primera parte de los resultados. Bueno, gracias, doctora. En atención a los resultados, bueno, ahí estoy viendo una portada una de tantas de esas que logré yo realizar por allí. Uno de los resultados más significativos fue la motivación, doctora, que se logró motivar a un grupo de personas que lo más probable, como fue mi caso, no sabíamos que podíamos escribir. No sabíamos y lo que nos faltaba era esa motivación, y por eso usted tiene todo el reconocimiento de este gran éxito, porque fue la persona que nos guió y nos mostró que sí era fácil. Porque cuando usted lo presentó allí, bueno, vamos a hacer el libro. Entonces, bueno, ¿y cómo se come esto? Porque uno siempre, por ejemplo, desde mi visión, ver hacer un libro era como, no sé, algo inalcanzable, ¿no? Entonces, cuando vimos que podíamos escribir, yo recuerdo que un día usted yo venía subiendo las escaleras en la UBA, y usted estaba sentada, o yo estaba, no recuerdo quién era el que venía, y usted se volteó y me dijo, caramba, Jordi, leí lo que escribiste y lo estás haciendo muy bien, algo así como que usted me dijo. Usted venía de una conferencia en la Universidad del Sur, en Cojedes, y tomaron allí como ejemplo algo que yo había escrito en uno de esos ensayos. Entonces, ese fue uno de los primeros resultados que obtuvimos allí, ¿verdad? El motivar a que nos atreviéramos a perder ese miedo, doctora. Esta estrategia utilizada permite que la persona, como escritores noveles, pierdan el miedo a atreverse, a montarse, a embarcarse en ese viaje de escritura, ¿no? Ese maravilloso viaje que desde que nos montamos estamos allí y siempre buscamos un tiempito para producir algo. Entonces, en ese andar, en ese transitar, fuimos aprendiendo técnicas de escritura de forma muy concreta. O sea, cada uno fue adaptando esa parte de escribir muy concreta. En lo personal, yo aprendí y que escribir no puede ser algo forzado. Escribir no puede ser, o sea, aprendí que no puedo sentarme a escribir para hacer una tarea. Cuando quiero escribir para producir desde el punto de vista intelectual, sino que me voy preparando poco a poco para ello, voy leyendo y me van llegando las ideas, y ese proceso a mí me dura varios días hasta que me siento. Generalmente sucede en la noche que me levanto y me pongo a escribir, ¿no? Y luego en la mañana lo comparto con mi esposa o con cualquiera antes de publicarlo. Antes lo hacía con la doctora Crisálida. Entonces, que le pasaba lo que yo escribía, lea esto ahí. Entonces, esas técnicas de escritura dejó de ser algo artificial para convertirse en algo real, en algo que en algo palpable, en algo contextualizado, cada uno, como lo dijo la doctora Miriam, en nuestro interés de investigación en ese momento para los doctorantes, y se convirtió en esa herramienta que nos permitía comunicar lo que estábamos pensando, expresarlo, lo que nosotros podíamos pensar a través de lo que recibíamos en los seminarios. Entonces lo internalizábamos y lo escribíamos y lo fuimos haciendo realidad de forma tangible, primeramente en CD, ¿verdad? Y luego esto fue tomando otra estructura, como usted bien dice. Fíjese que yo cada vez que me meto en Calameo, me quedo sorprendido de la cantidad de libros y
y bueno, y de cómo evolucionaron, ¿no? Yo veo mis portaditas ahorita como yo las hacía, que para ese momento eran los máximos y ahora, bueno, ustedes me sobrepasaron a mí, pues, ¿no? Entonces todo esto tuvo, por supuesto, un efecto transformador hacia lo positivo, hacia perder el miedo de escribir, hacia perder este, ese, exactamente ese temor a atrevernos. Entonces hoy en día muchos estudiantes, muchos participantes participan en la escritura. Quiero cerrar esta idea de esta lámina con una anécdota que, bueno, estas actividades comenzaron como digo yo, a hacer ruido, ¿no? Hacer ruido en el estado, en las otras universidades y comenzaron a convocarnos. Me acuerdo que una vez fuimos en una reunión por allá con la gente de una universidad en Caña de Azúcar, por allá, ¿se recuerda, doctora? Y fuimos porque a echar el cuento de cómo era que nosotros hacíamos para escribir y se formó ellos tenían una red. Ellos tenían una red de escritura y nos convocaron y tuvimos allí esto, aquello. Y allí, como usted siempre convoca a la gente y nos compromete, de ahí salió un compromiso de todos los que presentes allí a escribir para hacer un libro de eso. Entonces, todo esto lo que permitió en ese momento y hoy en día continúa es que se logró visibilizar el pensamiento de los estudiantes y sobre todo de los docentes, como usted lo dijo, doctora, que muchas veces nosotros escribimos y planificamos, pero no lo visibilizamos. Entonces, recuerdo esta frase, no sé de quién es, no sé si es de usted o de otra persona, pero de que el que no escribe no existe. O sea, el que escribe y no publica no existe como investigador. Entonces, todos fuimos aprendiendo de a poquito cada una de las cosas. Yo aprendí a compilar, bueno, yo amanecía leyendo ese poco de libro, aprendí a citar, tenía que revisar las normas APA, cuando creía que me las estaba aprendiendo, las actualizaba, entonces que si las normas no sé qué, que si esto, que si aquello. Entonces, y muy importante lo que ustedes señalaron, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, porque entonces parecía no ser fácil, pero se nos hizo fácil por la motivación que tuvimos. Eso es lo que yo tengo que señalar aquí como resultado. Gracias, Jordi. Mira, fue tan interesante que voy a romper un momentico, doctora Miriam, voy a romper un momentico el hilo que tenemos, y es que en esos andares que Jordi dice que anduvimos, y que es verdad, yo estuve en la Universidad de Deportes del Estado Cogere, y por supuesto, donde quiera que yo iba, y todavía lo sigo haciendo, por eso es que digo que esta experiencia es verdad, es real y se mantiene. Claro, a lo mejor algunos no creen, porque no es lo mismo una motivación en una actividad de un rato como allá que nos veíamos todos los días, como dices tú, que nos encontrábamos en los pasillos o que teníamos que dar actividades de facilitación, por decir, cada semana, y era más fácil la motivación. Pero yo me acuerdo que en la Universidad del Deporte, claro, no logramos un libro, pero un día, porque fue todo el día completo, efectivamente logramos un artículo. Y como tú dices, tú no fuiste a ese viaje, pero yo llevé materiales. Y entonces, como tú también eres de educación física y serás de la Universidad del Deporte, leyeron algo de lo que tú habías escrito. Entonces, seguimos con los resultados, doctora Miriam. Y bueno, aquí encantada de todo esto recorrido que estamos haciendo de esta experiencia, ¿verdad? Tan vivencial y que fue el puente o el punto de partida o de impulso para lo que hoy somos, de que, bueno, usted nos lleva como nuestra mentor, como dice el doctor Jordi, una morena en escritura, ¿no? Y Jordi, yo creo que yo estoy como que de los tres en tercer lugar, pero por supuesto esto nos permitió a mí fortalecer mis competencias investigativas, porque por supuesto para escribir tienes que ser investigador, tienes que ser lector permanentemente, estar al día con los nuevos temas, las nuevas situaciones que se presentan, eventos, es decir,
tienes que estar actualizado y leyendo permanentemente y eso es lo que te abre esa chispa de decir, voy a escribir sobre tal cosa, ay, quiero escribir sobre tal tema. Y no comentaba en la primera participación que en este momento de estudiante como doctorante se pudieron configurar, por supuesto, la doctora Crisálida, dos libros que ya uno fueron presentados y cuando uno ve su publicación en un libro se queda, por lo menos a mí me pasó emocionado, y wow, mira dónde estoy yo en este libro con mi artículo, con mi ensayo, wow. Entonces uno lo lee y lo vuelve a leer y dice, wow, estoy ahí y uno lo publica, ¿no? Y dice, bueno, y está publicado. Entonces todo esto te emociona y por supuesto te lleva a una actitud más favorable a lo que es la escritura y ha sido mi experiencia. A partir de allí, pues me he motivado más a escribir. No, pues no puedo decir que todavía a estas alturas lo hago a la perfección, pero sí al inicio, en comparación, pues le tengo menos temor a escribir, trato de plasmar mis ideas como las pienso, como las veo, como las siento. Y lo que dice el doctor, yo digo, bueno, revísame la doctora Crisálida, revísamelo cualquier otro compañero que yo vea para ver qué te parece lo que escribí. Y por supuesto, entonces hay una mayor motivación de la escritura por parte de los profesores en estas obras académicas y gestiones editoriales, porque es parte de la naturaleza de los estudios doctorado y postdoctorado, pues eso, las publicaciones, y no, pues, se animan a escribir. Y por supuesto, al ver, como ya lo dije, esa publicación de tu primer libro es como ese trampolín, ¿verdad? Hacia lo que es la carrera académica y es lo que te impulsa, lo que me impulsó a mí hasta los momentos y por supuesto con toda mi experiencia como tutor en estudios doctoral, pues les cuento que yo lo implementé esta estrategia en dos cursos que me dieron de seminario en doctorado, en dos curriculares, y en un primer grupo estaban trabajando con los AB y nos planificamos los tres profesores que estábamos dando las unidades curriculares de ese trimestre y nos integramos y le pedimos a los estudiantes que ellos hicieran la producción, la escritura de un libro que tuvo la oportunidad de revisarlo la doctora Crisálida y lo hicieron muy bien. Yo tuve otro grupo de estudiantes a los cuales yo los invité a que escribieran vistas y también lo hicieron muy bien. Es decir, que también uno de los resultados ha sido yo aplicarlo como una estrategia en mi práctica, en mi práctica docente. Entonces, ha sido unos resultados que de verdad se pueden evidenciar en la práctica de los libros que se están presentando en la lámina y muchos más que faltan. Yo ahorita contaba para participar en este foro chat, ¿cuántos libros? Bueno, hasta ahorita 8 libros en colectivo y uno solo individual, 2 individuales, pero de todas las ponencias, participaciones que hago, pues escribimos un libro. Y más seguro cuando escribes el trabajo colaborativo, que es una de las metodologías de esta estrategia, pues te ayuda mucho porque te motiva, compartes, sales de duda, porque a veces tú escribes y entonces dices, ay, pero como que no me gusta, como que estará bien esto que escribí, entonces cuando lo lee el otro, lee para ver qué te parece, y entonces te dice, sí, me parece bien, pero arréglalo aquí, mejóralo aquí, puedes poner esto, o de repente te pierdes y entonces me ha pasado y la doctora Cristiana me ha ayudado en algunos escritos, me dijo, no, te perdiste, retómalo aquí, hazlo así, puedes hacerlo de esta manera, incorpora esto. Entonces, es el trabajo colaborativo. Eso es fundamental, de verdad, para nosotros lograr todo, cualquier proyecto o estrategia, como estrategia del trabajo colaborativo es magnífico porque te sientes apoyado, compartes experiencias, aprendes y te sientes como, en mi caso me siento como más segura de lo que estoy haciendo. Entonces, para mí de verdad que esta estrategia del libro como estrategia para la formación
en la escritura académica, pues me parece magnífica. Gracias, Miriam. Bueno, fíjense que en la parte que me corresponde a mí con los resultados obtenidos, y ya Miriam adelantó algo, es que lo importante es que de verdad uno crea en la estrategia. Ella destacó el trabajo colaborativo y yo destaco que sea corto, por lo menos de inicio. Y esos son los libros que estamos presentando, porque en verdad no tenemos muchos libros, pero a lo mejor no todos surgieron de la estrategia de que fuesen planificados con anticipación y de que fueran libros con esa, vamos a decir, extensión de 3 páginas. Entonces lo hemos llevado a otras instituciones. Por ejemplo, yo di 2 cursos de doctorado en la UNER. Ahí se logró un libro, partiendo de que, les decía, seleccionar el tema, que era, por supuesto, la materia que estábamos dando, y que cada estudiante trabajara solamente las 3 páginas, por lo menos de inicio. También lo compartí con una red académica que se llama Alma Mater, uno de los que está aquí en la Mujeres de Ciencia de Alma Mater, pero no fue el primero que hicimos con ellos. De hecho, aquí vale la pena señalar que un día el coordinador de la red dijo, eso lo aprendimos con la doctora Crisálida. ¿Pero qué fue lo que aprendieron con la doctora Crisálida? No escribir, sino que a toda experiencia que hagamos como docentes, como estudiantes, como ponentes, eso no lo perdamos, sino que lo tratemos de recopilar como libro. Igual pues lo hicimos en CESPE y en REDI. No obstante, la mayoría de los libros que aparecen aquí no son de CESPE y REDI por lo siguiente, porque tal vez ya cuando llegamos a REDI, ya cuando llegamos a CESPE teníamos mucha experiencia y entonces ya no pedíamos las 3 páginas, sino que nos planteábamos hacer el libro, lo cual no significa que la experiencia no es favorable, pero estamos hablando de iniciar con grupos. No obstante, Jordi, no sé si te acuerdas, nosotros tuvimos el año pasado en un evento en la UPEL Maracay, organizado de CESPE Venezuela, con 2 ponentes, la doctora Judy Huitrago y la doctora Jenny Olivares, y después que ellas hicieron sus ponencias, quedamos comprometidos en las 3 páginas. ¿Ya? Ahí sí nos comprometimos que eran 3 páginas. Y salió este libro que se llama Conectando los hilos de la realidad, cómo contextualizar el sentido de la investigación. Es decir, que también va a depender, como les decía, de dónde estamos repitiendo o replicando la experiencia, porque ahí sí no podíamos poner mayor número de páginas porque a lo mejor era un trabajo extra para nosotros, pero con lo que oímos en la conferencia, podíamos trabajar para 3 páginas. Entonces logramos el libro, ¿verdad? Yo me voy a devolver un momentico para mostrar algunas cosas. En este libro, que como dice el doctor Jordi, cuando eso nosotros veíamos esas portadas súper bellas, bueno, pero no, tampoco han perdido su estilo, por supuesto que hemos mejorado, la tecnología ha hecho eso. El doctor Jordi aparece como autor de este libro colectivo, por supuesto yo también. Estos libros están mostrando algo que también lo destacó por ahí Miriam, y es que nosotros en ese momento estamos actuando algunos como estudiantes, por eso yo decía que estuvimos en varios roles como estudiantes. Yo estuve como estudiante, como coordinadora del postdoctorado, como profesor del doctorado, pero eso despertó en el grupo que nos acompañaba porque no siempre eran los mismos, ¿verdad? Porque en el postdoctorado tuvimos uno, claro, el doctor Jordi y yo hicimos también el de investigación 3 compleja, que fue el siguiente, pero Miriam estaba en el doctorado. Pero los profesores que nos acompañaban, que estaban por ahí, que eran amigos, se fue desarrollando en nosotros el deseo de saber más de escritura. Y estos 2 libros tienen que ver con eso. Fíjense que uno se llama Una mirada a la publicación académica del fondo editorial. Hubo un tiempo que yo trabajé como directora del fondo editorial y eso motivó a esa búsqueda. Y donde yo iba, por ejemplo, yo hice una conferencia que me invitaron de CESPE Internacional y yo invité a escribir las 3 cuartillas. En este libro, la escritura como estilo de vida, hay de una profesora colombiana.
porque no siempre, como les decía, como no es igual como las primeras experiencias que eran cursos en los cuales estábamos comprometidos por lo menos durante un trimestre, sino que son gente que vemos en una oportunidad que ni siquiera vemos porque es a través de la pantalla, nos oyen, pero siempre hay uno o dos que aceptan la invitación. Y en este libro hay la aceptación de una invitación de una doctora colombiana y por supuesto de los compañeros de trabajo que yo siempre cuando estábamos pensando en esta sistematización, yo decía, mucha gente empezó a escribir a través de esta experiencia. Mucha gente sigue escribiendo a través de esta experiencia. Sí, ¿verdad? Como dijo Miriam, a lo mejor algunos van más adelantados que otros, pero todos, y no es que no la sepamos todavía, con toda la experiencia que yo pueda tener, ahorita me están corrigiendo un libro que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Ahorita les cuento porque eso todavía forma parte de esta experiencia, y no conoce la sabe toda, pero por lo menos se arriesga. Y la que también quiero destacar aquí son los dos libros que se llaman Experiencia de Aprendizaje basado en emprendimiento por proyecto, que era lo que tú decías, Miriam, de la BEC, ¿verdad? Aquí están tus estudiantes. Nosotros, por lo menos yo, todos los cargos, toda la actividad que hago, una conferencia, un taller, que yo sea profesora, que yo sea estudiante, o que yo esté coordinando algo, yo motivo a continuar la experiencia. Entonces, estos dos libros son producto de la BEC de ese momento. Y este libro que se llama Educación Sociotecnocientífica, las complejas, lo quise mostrar porque forma parte de la nueva visión de esta experiencia, pero vamos a esperar a contarlo un poquito más adelante. Ok, entonces pasamos a las conclusiones. El libro que está en esta portada, esto le corresponde a Miriam, pero voy a presentar el libro. El libro se llama El libro como alternativa de investigación, ¿verdad? Entonces dice de un enfoque tras complejo de la presentación de la tesis doctoral, porque también hay que reconocer que tuvimos el apoyo institucional y el rector planteaba que en vez de hacer una tesis tradicional se hiciera un libro. Entonces, toda esta experiencia, más diplomados que se hicieron de escritores nobles, motivaron, como les decía, que no solamente eran los estudiantes que tenían que escribir porque los motivábamos, sino que los profesores escribían. Entonces, este libro recoge la experiencia de varios profesores tratando de que los estudiantes vieran cómo podían hacer un libro como tesis doctoral. Empezamos entonces las conclusiones, doctora Miriam. Bueno, sí, entonces podemos concluir de todas estas experiencias del libro como estrategia para la formación de la escritura académica, bueno, que se afianzaron, ¿verdad? Esas competencias investigativas de escritura académica y de publicación, que hoy por hoy, pues como ya les dije, mi experiencia, he ido formándome cada vez en lo que es la escritura académica, en las publicaciones, y por supuesto fortaleciendo estas competencias a través de estos eventos cuando uno participa, que fue lo que nos impulsó también desde la doctora Crisálida, desde todos los eventos donde participo como ponente, ¿verdad? De esas ponencias las convierto en un libro. Entonces esto ha permitido en mí como profesional de la educación, ¿sí? Fortalecer mis competencias investigativas de escritura académica y de publicación. Y como ya les dije, pues no tengo la cantidad de libros que puede tener la doctora Crisálida o el doctor Jordi, pero bueno, para mí es un orgullo entrar a las publicaciones de Redilas, y en mi Orsi que lo estaba actualizando, y Calameo, ver mis publicaciones, pues para mí eso es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, una satisfacción y me motiva más a seguir en lo que es la escritura y la publicación de libros. Y por supuesto, esa fortaleza tiene que ver con esa vocación de escritor,
porque es una estrategia que despertó pues en mí y creo que en todos mis compañeros, porque aún mantengo comunicación con algunos compañeros y también publican, tienen sus libros. Y por supuesto es una estrategia formativa excelente para lo que es iniciar en los estudios en todos los niveles educativos, no solamente en los estudios doctoral o postdoctoral, a lo que es formarse en esto, en esta estrategia de la escritura académica, que mira que en las actualidades es muy importante a nivel de en todos los niveles educativos lo que y al formar esa cultura de investigativa es muy sólida para cualquier estudiante y cualquier profesional. Entonces, para mí ha sido realmente fue ese trampolín iniciar con esta estrategia en mis estudios doctorales para hoy sentirme no a la perfección, no vamos a decir que me la sé toda, pero creo que ha consolidado más mis competencias investigativas y de publicación. Ok, seguimos con las conclusiones y esta lámina y la que sigue le corresponden al doctor Jordi. Bueno, dentro de estas conclusiones se presenta lo que hemos denominado los ajustes recomendados, ¿no? Entonces, dentro de estos ajustes se recomienda, como lo decía la doctora en su intervención, lo primero que debe hacer una persona que pretende escribir es seleccionar previamente el tema e ilustrarse con lo existente desde el punto de vista de publicaciones relacionadas con el tema, ¿verdad? Y luego establecer ese posible título de la intencionalidad sobre lo que usted piensa escribir y por supuesto que oriente o que esté orientado ese título al propósito del libro. Eso es sumamente importante porque yo recuerdo, aquí quiero echar un poquito hacia atrás, doctora, aquellas anécdotas cuando las primeras compilaciones que recibíamos, por lo menos cuando a mí me correspondía compilar, recibíamos una cantidad de cuartillas de los estudiantes y entonces nos costaba muchísimo. Yo le decía, doctora, yo creo que estos que están aquí no se perdieron, hay que orientarlos nuevamente. Escribieron, pero no se adaptan al libro. Y entonces ahí surgió esa estrategia de usted y del equipo, no mía, pero sí del equipo, de poder ubicar, clasificar los escritos según la intencionalidad. Y a veces surgían escritos que buscábamos la forma de relacionarlos con la intencionalidad o el propósito del libro. De tal manera que entonces es de suma importancia que se tenga, ¿verdad?, el tema previamente seleccionado, se escriba el posible título y fíjense cómo se coloca aquí posible título porque el mismo puede variar al final. Luego que uno comienza a desarrollar esas ideas, algo siempre cambia en el título y que esté relacionado con el propósito. Otra conclusión es que esta experiencia se constituye más allá de una técnica didáctica, es una forma de representar desde el punto de vista la filosofía formativa. Es decir, la filosofía que persigue esta estrategia es formar a los escritores noveles y mostrándole a las personas que se atreven que es posible escribir. Es posible lograrlo. Yo en lo particular, luego de esta experiencia, me atreví a enviar, tomando las palabras de la doctora, mira, atrévanse y envíenlo a las revistas. Y entonces, bueno, yo escribí un artículo y pasé como 2 meses revisándolo
y lo envié a una revista internacional y me lo aceptaron, pero con que tenía que hacerle algunos ajustes, bueno, algunos bastantotes, pero pasé el filtro que exactamente es el que da mucho miedo de que te lo rechacen del todo. El solo hecho de que una revista indexada internacional te reciba tu artículo, ya eso es un gran logro. Entonces, como conclusión, yo digo que exactamente reafirmo lo que dijo la doctora Miriam, que esto es una excelente estrategia que es tomada como una filosofía de formación para los que nunca se han atrevido a escribir porque creen que es inalcanzable. Sí es alcanzable y esto es, como decía la doctora, muestra de ello. Yo no sabía que había escrito tanto y también cuando la doctora Miriam lo dice, yo lo vivo todo el tiempo, de repente estoy metido en internet y veo algo y yo digo, uy, yo participé en este libro y busco y me pongo a leer el artículo y me pongo a leer el artículo otra vez y llamo a mi esposa, mira chica, yo no sabía que yo había publicado aquí y entonces es una experiencia tan bonita que te motiva todo el tiempo a mantenerte activo, porque esa es otra cosa. Entonces uno comienza a conseguirse los pares académicos de uno y mira, chico, no has escrito más o cuándo vas a escribir otra experiencia es que nos convertimos también en, ¿cómo se llama eso? En los que revisamos los artículos, en los árbitros. Los árbitros. Exacto. Entonces yo hoy en día me buscan de varias revistas y de varias editoriales para leer los libros. A veces tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo. Entonces, bueno, estas son estas conclusiones de esta lámina. Ok, antes de pasar a la otra, quiero presentar el libro, porque fíjate que a lo mejor Mireni se acordaba de ¿verdad? Se llama Aprender a escribir desde la cotidianidad. Sí. Y la segunda que aparece, sí. Y la segunda que aparece en el libro es la doctora Miriam Mendoza. Y por supuesto, lo que les decía, sí. Compañeras que eran en ese momento profesoras, a lo mejor algunas estaban estudiando, otras no, pero que de alguna manera se motivaron a escribir. Y bueno, aquí tiene la segunda lámina, doctor Jordi. Ok, entonces, dentro de los desafíos que encontramos dentro de este reto que comenzó, como dice la doctora, tal vez sin planificación, bueno, sin planificación por nosotros, pero yo dudo que usted no lo haya planificado, doctora, porque toda esa idea yo creo que usted tenía tiempo cocinándola allí, ¿no? Bueno, entonces dentro de estos desafíos, por supuesto que siempre se encuentra la resistencia al cambio, ¿verdad? Siempre producto de ese temor a escribir por no tener no tener la certeza. Las personas pensamos cuando no hemos escrito que eso es imposible, ¿no? Entonces, el escribir desde las propias experiencias es algo que nos permite darnos cuenta que sí escribimos. Y yo reflexiono en este momento, doctora, sobre esto y digo, lo que pasa es que el ser humano no internaliza que él siempre ha escrito, porque desde que nosotros comenzamos en la escuela formal, nosotros comenzamos a escribir. Y escribimos y escribimos y escribimos. Lo que pasa es que no sistematizamos lo que escribimos y lo que agarramos este postulado de docente, de ser docente, todo el tiempo andamos escribiendo. Entonces, lo que pasa es que cuando nos dice escribir para un libro es como que, cónchale, ¿no? Es como, voy a sacar aquí un poquito mis querencias de profesor de educación física, es como, o de entrenadores. El atleta que entrena y entrena, pero nunca va a una competencia. Cuando le dice la competencia, le da miedo. Entonces, nosotros cuando nos dicen escribir, presentamos esa resistencia al cambio. Bueno, esta estrategia logró superar esos obstáculos de la resistencia al cambio y de ese temor, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, la replicación es que se puede replicar en otros contextos
y niveles educativos. Bueno, esto, yo hace rato quería intervenir, doctora, cuando complementar algo que usted dijo que entra completico en esta conclusión, que es que usted no tiene ni idea, doctora, de la cantidad de veces en otras instituciones que nosotros no sabemos que esto lo tomaron como ejemplo de que sí se puede, y porque hoy en día esta estrategia está siendo utilizada en universidades y en instituciones que nosotros ni siquiera hemos conocido de primera mano, sino que a través de las ideas, de las intervenciones suyas, mostrando esto, explicándolo en los congresos, en las intervenciones, en las jornadas, en las universidades donde usted va. Entonces, de allí se toman esas ideas y comienzan a aplicarse con mayor o menor éxito, pero sí se está aplicando. De tal manera que esta técnica, ¿verdad? Es una realidad que se puede aplicar en todos los niveles educativos. Fíjense que es en todos los niveles, desde primaria hasta la educación superior, en posgrado, pregrado, o sea, todo sería bien interesante una publicación. Este es un reto que lanzo allí pues, a las maestras en primaria que compilen los escritos de sus estudiantes y le den esa autoría a ellos en un libro que digan lo que lograron mis estudiantes este año o el logro de escritura de los estudiantes de primero B o de tercero A, X, ¿no? Sería una experiencia maravillosa. Con esto cierro estas conclusiones, doctora. Gracias, Jordi. Y hiciste muy bien ese reto, que también lo voy a hacer yo, pero en otro nivel, ¿verdad? Porque fíjate tú, este libro que dice experiencias compartidas, tiene que ver con eso de que no siempre la estrategia era originalmente como nosotros la planteamos, sino que, como dices tú, de repente surgió en un grupo la idea de que después que ya terminamos el evento, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que fue lo que pasó cuando estuvimos en la UPL en Maracay, aquella vez que fuimos a la ponencia de la compañera y dijimos, bueno, pero vamos a escribir. Y los que aceptaron la invitación, algunos que fuimos y otros que no estaban, se logró ese libro que yo mostré hace rato, ¿verdad? Y aquí está el que ya presentado, este sí es el primero que se hizo con Alma Mater, la escritura científica de diversas miradas, y que el doctor Julio dice, esto lo aprendimos con la doctora Crisálida, y es lo que tú estabas diciendo ahorita, es que cada actividad que hagamos con nuestros estudiantes, nuestros compañeros de trabajo, como les decía, sea que tú des la conferencia, sea que tú eres participante de una conferencia, se logre que a lo mejor no todos, pues, pero los que internalizaron la temática, les gustó, escriban, y en ese caso vale la pena la estrategia de las 3 páginas, que son lo que me toca a mí aquí, que son las recomendaciones para otros, ¿verdad? Y es eso, iniciar con un producto manejable. Un capítulo inicialmente era de 3 páginas, sin embargo aquí pusimos de 3 a 5, porque no es lo mismo que yo convoque a un grupo a hacer un libro y le diga que hay que hacer 25 páginas o 20 páginas, que yo le diga que hay que hacer nada más 3 páginas, que como les decía, aquí me recuerdo una experiencia que tuvimos en ese primer postdoctorado de investigación, que nosotros veníamos con nuestra temática de 3 páginas, ¿verdad? Nosotros ahí logramos producir un libro por cada seminario, y en el de investigación 3 compleja también. No como en los 2 primeros postdoctorados que yo había hecho, que produjimos un libro del postdoctorado, o sea, el final, el libro final. Disculpe allí, doctora, que por cierto esta portada se parece mucho a ese libro que ustedes presentaron en el postdoctorado, en el segundo libro. Ajá, sí. Bueno, entonces fíjate lo siguiente. Decíamos que nosotros logramos, tanto en el de investigación como en el de investigación 3 compleja, 2 libros, no, un libro por cada seminario, pero iba a contar que nosotros veníamos con nuestros libros de 3 páginas cada estudiante. Casi los 2 postdoctorados éramos como 15, 18 participantes, y entonces daba, ¿verdad?, para un libro.
Pero resulta que vino un profesor, no sé si te acuerdas de él, de la UNEFA de Caracas, que nos pidió 20 páginas. Y todo el mundo corriendo. ¿Y que dónde vamos a sacar 20 páginas? Porque nosotros estamos acostumbrados a nuestras 3 páginas. Por supuesto que nos costó. Y algo bien importante que Jordi dijo es que el trabajo no era único, pues. Fíjate que tú dijiste que tú compilaste, leíste, hiciste portada, hablaste conmigo y dijimos, vamos a ver qué hacemos con esto. Hay una doctora que hizo con nosotros también ese postdoctorado y ella decía, la doctora que salía no pierde nada, porque era un poco eso que tú dijiste, bueno, si no lo podemos encajar aquí y ya ellos hicieron su esfuerzo, vamos a ver cómo lo encajamos, bien sea haciendo otro libro o bien sea dividiendo el libro en temáticas, ¿verdad? Y eso que indicaba el andamiaje y el apoyo continuo. Y ese apoyo continuo no era solamente con los participantes, era entre nosotros. Yo me acuerdo que yo tuve que andar, así como te llamaste en la madrugada, pues llamé a otros, ¿verdad? Pero es eso, ese apoyo continuo, ese trabajo que Miriam ha insistido en colaboración. Y por supuesto las tutorías, que las tutorías a veces no eran ni siquiera con los participantes, eran entre nosotros mismos, porque todavía estamos aprendiendo. Tú dijiste que habías mandado un artículo para una revista internacional y te hicieron no pocas correcciones. Bueno, yo tengo en eso varias historias, pero no voy a contar la última, que fue el año pasado. ¿Verdad? Era una revista de Perú. Y no me hicieron tantas correcciones, pero todas las que me hicieron, bueno, lo bueno era que ellos enseguida me respondían. Se mandaban y enseguida respondían, pero cada vez que respondían inventaban otra cosa. Y la última era que me dijeron que mejorar las conclusiones. Y yo dije, no, hasta aquí no puedo yo hacer más nada porque a mí me parece que más originales que esas conclusiones no pueden estar porque traté de no sacar, de decir lo mismo, que es una de las cosas que generalmente ocurre. Y realmente yo tengo toda la intención, pero no puedo hacer más porque creo que estas conclusiones son originales. Y valió la pena que lo hiciera, me arriesgué, por supuesto, porque me publicaron, ¿verdad? Esto también significa ese trabajo en equipo. O sea, yo hablaba directamente con el editor, él no me conocía, yo tampoco lo conocía, ni siquiera nos decimos que nos hicimos amigos porque todo era vía correo, ¿verdad? Pero yo vía correo dije, bueno, todas las observaciones las he hecho porque considero que es verdad, pero aquí sí es verdad que no creo. Y bueno, debe ser que él la entendió así porque me publicaron. Entonces es ese que todos aprendemos de todos o entre todos. Bueno, aquí se repite lo que ya dijimos al comienzo, ¿verdad? Que sea un producto manejable sobre un tema, con andamiaje y apoyo continuo, tutoría, ejemplos concretos, que fue lo que tratamos de hacer en estas láminas. No trajimos todos los libros, trajimos algunos, que son ejemplos concretos de que de verdad lo que estamos diciendo es producto de la experiencia. Porque, por supuesto, como decía la doctora Miriam también, hoy en día pues tenemos muchos libros que a lo mejor no son producto de esta experiencia, sino producto de que ya venimos de alguna manera motivados a ser escritores o a escribir, porque yo no me atrevo sinceramente a decirme escritora, pero sí me motiva la escritura, ¿verdad? Y por supuesto publicar, porque ustedes lo han dicho, la culminación visible es crucial. Fíjate que a mí me pasa como ustedes, a veces yo consigo algo y digo, oye, pero esto me parece conocido, y cuando lo abro, por supuesto, es algo donde hemos participado, bien sea como les decía, como corrector, como escritor. Pero yo les decía que les quería contar rápidamente que hoy en día la experiencia continúa, pero de otra manera más fácil, con el libro de Educación Sociotecnocientífica, Transcompleja. La doctora Miriam también tiene una experiencia como esta. Y es que todo lo que hacemos, conferencias, sobre todo en esta época, pues de la pandemia para acá, que todo se hace vía virtual, queda grabado. Ahora hay herramientas que cuando tú das una conferencia, queda grabada la conferencia. Este libro para mí fue una experiencia particular. No, creo que ese no, pero uno es algo parecido, ¿verdad? O sea, yo di mi conferencia, hice lo que pienso hacer hoy, la invitación a escribir 3 páginas.
Y cuando terminó la conferencia, o al día siguiente, ya tenía 3 páginas de un participante. Entonces, él aparece en mi libro, ¿verdad? Yo digo que es mi libro porque efectivamente la conferencista fui yo, pues, y los 3 primeros capítulos son míos, pero él mandó su capítulo. Entonces yo lo publiqué, no sé si lo ven. Te estamos viendo a ti. ¿Me están viendo ahí? Te estamos viendo a ti. Ya. Bueno, aquí hay 2 cosas importantes. Primero, que el libro sale de una conferencia. Por supuesto que hay que trabajar. Que Miriam le tocó hacerlo, porque uno habla así como hablamos, que de repente nos quedamos ahí, no sabemos qué vamos a decir, se nos olvida algo, seguimos, ¿verdad? Hay que trabajarlo, porque obviamente la grabación queda con todos los detalles. Por supuesto hay que pulirlo, vamos a agregarle algunas cosas, pero por lo menos este libro y el de educación sociocientífica que les mostré, tiene participación de los estudiantes, de los que nos acompañaron en ese momento. A lo mejor no son estudiantes, a lo mejor son solamente participantes de esa conferencia. Y en este caso particular, además, tiene este participante que sí me aceptó la invitación y al día siguiente mandó las 3 páginas, ¿verdad? Entonces, es importante ver que con el paso del tiempo, como dijo Jordi, así como se han mejorado las portadas, también hay más facilidades con la tecnología y por lo tanto no podemos perder, como decir, ese camino que hemos venido andando cuando las cosas eran de alguna manera quizás más difícil. También queríamos tener nuestros libros impresos. Bueno, tal es así que este libro es nuevecito del 2024 y yo logré, pero impreso nada más uno solo para mí, que me lo regaló mi hija. Pero en todo caso, lo importante es que mantengamos ese ritmo. De tal manera que yo tengo 2 invitaciones a todos los que nos acompañan esta tarde noche, a que si algún tema de lo que hablamos, porque hablamos de la escritura académica, hablamos de la publicación y que por supuesto, Miriam decía, eso implica la investigación. Se animen a mandar sus 3 páginas. Yo tengo varias que en algunas conferencias mandan uno solo o mandan 2. Por supuesto no se puede publicar una sola o 2, pero mándenla, ¿verdad? Que lo vamos a recibir y vamos a, si es no, vamos a publicar el libro en un determinado momento. A lo mejor no es tan rápido porque depende de la cantidad que mande. Yo siempre digo, si mandan 10, son 30 páginas. Ahí ya tenemos, porque por supuesto nosotros también participamos. Y la otra invitación, por supuesto, es a Miriam y a Jordi. Tenemos que hacer un libro de los 3. Y también tiene que seguir escribiendo, Jordi. No sé, busca el tiempito, pero hay que escribir porque no podemos perder ese impulso. Hay estamos haciendo, bueno, esa fue una idea que no fue mía, fue la idea de la doctora Alicia, de hacer recopilar en una materia que ella dio que se llamaba Pensadores Latinoamericanos, investigadores y pensadores latinoamericanos, de recoger, como decir, la memoria académica de algunos profesores. Y realmente yo pude contar todos mis libros de ahí, ¿verdad? Porque lo hicieron 2 estudiantes. Por supuesto, yo la mejoré, la actualicé, pero porque se supone que uno mismo le tiene que dar la base para que la hagan. Ustedes tendrían que hacerlo ustedes mismos. Pero es bueno porque lo que les decía, hay que sistematizar. Va a llegar un momento que es muy difícil que uno se acuerde de todo lo que ha hecho. Y ahí yo pude contar todos mis libros, cuáles eran individuales, cuáles eran colectivos, cuáles eran en pareja, porque yo también tengo algunos libros en pareja. Ahorita estoy proponiendo un libro en una triada, ¿verdad? Es importante eso, que sistematicen sus experiencias. Entonces, la invitación está abierta. Hay 3 invitaciones, ¿verdad? La invitación para todo el público a escribir sus 3 cuartillas sobre la temática de la escritura académica o de la escritura del libro como estrategia formativa. La invitación para Jordi y Miriam de que escribamos un libro entre los 3. Y la invitación a que hagan su sistematización de toda la experiencia que como docentes, conferencistas, investigadores realicen. Porque si no
la lee alguno, al menos nuestros nietos van a poder decir, mira, todo lo que mi abuela escribió, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la invitación abierta. Yo me voy a despedir para que después Miriam y Jordi se despidan. Muchas gracias, agradecido que nos hayan acompañado y ojalá que pueda ser útil esta experiencia para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Crisálida, doctor Jordi, por esta invitación y por permitirme pues compartir esta experiencia y afianzar y ratificar la invitación que usted hace a todos los que se encuentran, a los participantes, a los que se conectan y que visualizan esta actividad a escribir, a no tener miedo, a escribir sus 3, 5 páginas y bueno, asumimos el reto de escribir ese libro. Encantada de esta actividad y que es una experiencia que hay que seguir implementando en todos los niveles educativos porque tenemos que fortalecer estas competencias de escritura en nuestros estudiantes y lo que es la investigación que hoy es base en todos los modelos educativos, niveles educativos, se está afianzando mucho lo que es la investigación y lo que es la escritura. Entonces es una estrategia muy que empodera pues a los estudiantes a que pierdan ese miedo a escribir y realmente se fortalezcan sus competencias de escritura. Y por supuesto en la escritura lleva a la lectura. Muchísimas gracias. Y bueno, queda entonces la invitación abierta a todos los participantes a escribir sus 3 o 5 cuartillas y por supuesto asumiendo el reto de nosotros seguir, por supuesto, escribiendo y publicando. Gracias. Bueno, ya cerrando estas ideas, también me uno al sentir de la doctora Miriam y de la doctora Crisálida, a convocarlos, invitarlos a que se atrevan como en su momento nos atrevimos nosotros y que hoy en día vemos el fruto, eso tan satisfactorio como lo describió la doctora Miriam, cada vez que ingresamos a internet o nos conseguimos a alguien y nos dice, concha, le leí algo que tú te cité por ahí, te cité o esto. Entonces, visibilizarnos a través de la escritura es algo sumamente importante, de tal manera que yo me despido dándole las gracias a Dios y dándole las gracias a la doctora Crisálida, a la doctora Miriam por acompañarnos, por permitirme estar con ustedes en estos espacios tan maravillosos que nos nutren cada día más. Y escribir es una realidad y no es difícil. Solo se necesita, como dijo la doctora Miriam, la lectura, el revisar el contexto, el conocimiento sobre el tema previamente seleccionado y atrevernos a escribir y a escribir y a escribir y después, bueno, ustedes verán que no es una cuartilla, que son muchísimas, como la experiencia que yo tengo de cada vez que me tocaba compilar eran 3 cuartillas, pero la doctora Crisálida mandaba 15. Entonces, ¿cómo quitarle 10 a Crisálida, ¿no? Entonces, bueno, gracias y saludos. Buenas noches. Buenas noches.